lo sé. Yo creo que sí, ya lo puedo presentar. Vamos a servir ya el uno y el dos, ¿no? Ponemos, por favor. ¿Tenéis la lista de los niños aquí, por favor? El 3 es... Sí, lo ponéis todos. Cogí cada uno un dedo. No. Un dedo. No lo tienes conectado. Tú no lo tienes conectado. Queridos, hola, queridos amigos, una vez más, Iván 33, me complace daros la bienvenida al Salón del Gourmet. Un salón que, como veis, sigue manteniendo aquel estilo del principio, el estilo gourmet, el inconfundible estilo gourmet, pero que ha crecido al mismo ritmo que nosotros. De modo que estamos en el mejor momento, en el desarrollo
y en el de comprobar lo que está ocurriendo en el sector en España, que ha sido un despegue fabuloso, y aquí tenemos la prueba. Hay otro más recóndito, y es el que vamos a descubrir hoy, porque precisamente los vinos de Jerez no son de hoy ni de ayer, son de más antes de ayer. Estos, los de Osborne, pues llegaron o empezaron a hacerse en 1772, nada menos, echar ahí para atrás. Creo que no tenemos encima de la mesa ninguno de la primera cosecha, luego nos lo dirán, pero lo que sí vamos a tener, como siempre que nos asomamos a aquella tierra, a Cádiz, a Jerez, al puerto de Santa María, es el resultado de joyas talladas por el tiempo. Quienes nos van a dirigir por ahí, y me siento doblemente satisfecha. Una, porque nuestra casa, a punto, sigue siendo la puerta abierta a todas estas satisfacciones gastronómicas en cada edición. A punto es nuestra escuela de cata y de cocina, que ya durante un montón de años, 12 o más, tenemos aquí nuestra cocinita para eso, para comunicarnos, para comunicar eso y cosas tan deliciosas como la de hoy. En este caso me siento doblemente satisfecha porque, bueno, soy la subdirectora de la revista Mi Vino y verdaderamente sé lo que vais a disfrutar. Eso ya conocemos la casa de toda la vida y lo que falte es el regalo que nos traen hoy. Ese regalo antiguo, esas joyas antiguas que tienen más valor que nada. Quienes vienen para llevaros por este proceloso mundo de los grandes vinos son, por supuesto, su creador, o por lo menos su valedor actual, que es Marcos Alguacil, que es el enólogo de la bodega Osborne. Aquí, chachán. Y en la estupenda compañía de, no podía ser menos, de alguien que presume de que se afincó en esta tierra precisamente al olor de estos vinos. Federico Oldenburg, comentarista gastronómico y estupendo catador, va a ser el que... Bueno, os dejo con este tándem, creo que es lo mejor, porque yo también tengo ganas de empezar a oler. Bienvenidos, muchísimas gracias y bienvenidos vosotros. Bueno, se me oye bien. ¿Se me oye? ¿Ahora? ¿Se oye bien? ¿Me oís? No. Pásame el micrófono. Déjame. A ver, ahora sí. Perfecto. Bueno, iba a decir que hoy, por este rato, al menos el show cooking va a ser un show drinking. Así que vamos a tomar este escenario con buenos vinos, con los buenos vinos, las joyas de Osborne. Voy a empezar esta presentación breve y aún más breve porque hemos perdido tiempo con los preparativos, autocitándome a mí mismo por una presentación que hice de Jerez en un artículo que publiqué en Gentleman en el año 2010. Decía Pérez Galdós que si Dios no hubiera creado Jerez, su obra sería imperfecta.
los amantes del vino, aún aquellos que dudamos de la perfección de la bendita obra, sí estamos seguros de que sin Jerez, este malogrado paraíso terrenal sería un lugar incluso más inhóspito, si cabe. Esto lo escribí, ya le dije en la revista Gentleman, después de hacer un viaje, de recibir la invitación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, que tuve el privilegio de ir a conocer las sacristías de algunas de las bodegas más importantes del marco. Bueno, se me abrieron las puertas de rincones poco accesibles, donde envejecían vinos, algunos con 100 o 200 años, soleras con 100 o 200 años de antigüedad, vinos especiales, muy especiales, vinos oscuros, de color caoba, muy complejos, con una vejez orgullosa y solemne, elegante y casi mística. De todos estos rincones especiales, el que más me sorprendió probablemente fue el de la bodega más importante del puerto de Santa María, que es Osborne, porque allí había una colección de vinos increíbles, algunos de los cuales han empezado a comercializarse hace algunos años con cuentagotas, a precios que no siempre justifican precios que no siempre ponen en valor tantos años de crianza, pero bueno, son pequeñas joyas, son cosas especiales para que los aprecian los enómanos más caprichosos y más excéntricos, pero son grandísimos vinos. Hoy tenemos la suerte de probar algunas muestras de lo que atesora Osborne allí, que creo que luego nos lo confirmará también Marcos Alguacil, el enólogo de la bodega. Yo creo que Osborne tiene una de las colecciones más importantes que hay porque reúne sus propios vinos rares, que son de las soleras más antiguas de la bodega. La bodega la fundó Tomás Osborne Mann en el año 1772, como dijo Ana, pero luego se ha ido nutriendo con otras marcas y con otras soleras que se han ido adquiriendo, como la colección de Bors de los vinos de Pedro Domecq, que aquí también tenemos algunos ejemplos. Además de estas maravillas, Osborne ha tenido el detalle de hacer una saca especial de dos vinos que no se comercializan y que de momento solo se van a poder probar hoy en este lugar. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, que vamos a ir maridando también y vamos a ir armonizando los diferentes vinos con diferentes partes de los jamones ibéricos de 5J, que sabéis que es de la misma propiedad, que son jamones elaborados con rigurosos principios de la máxima pureza, 100% ibérico, solo ibérico. Pues entonces, Marcos, podemos empezar con tus joyas que nos has traído hoy. Ahora tampoco. Ahora a mí mucho mejor que antes. Si quieres puedes hablar por aquí. ¿Ahora? Bueno. Con el viejo sistema, de toda la vida. Sí. Bueno, algo que ha dicho Federico
Ahora me he acordado cuando visitaste la bodega en el 2008. Estaba un poquito más delgado y un pelo un poquito más tintado, no tan blanco. Pero efectivamente, bueno, Federico yo creo que ha sido de los periodistas que más ha ensalzado el vino de Jerez, sobre todo después de una fase que hemos pasado un poquito difícil. Y bueno, ahora parece ser que estos vinos y los vinos más estándar de Jerez comienzan a volver otra vez a las mesas y a las terrazas, ¿vale? Bueno, mientras nos sirven la primera etapa, el jamón, quiero que hagamos un ejercicio y es que nos traslademos a la bahía de Cádiz, ¿vale? Lo podemos ir haciendo ya con Coquinero, ¿vale? El número 1. Fijaros que los aromas de Coquinero son muy marineros, ¿vale? La coquina, sabéis que es una pequeña almeja de la zona de Cádiz y Huelva. En Huelva tienen la coquina de Huelva y en Cádiz tenemos la coquina de Cádiz, ¿vale? Que son diferentes entre sí, pero se preparan de la misma manera. Bueno, de hecho a los del puerto nos llaman los coquineros. Cuando se podía ir a coger coquinas en la bajamar, sí. Antes les llamaban porteños, pero ahora los porteños somos nosotros los de Buenos Aires. Entonces nos quedamos con coquineros. Bueno, ahora mismo son las 3:20 casi. La marea está subiendo, los coquineros ya están volviendo con las coquinas. ¿Qué aromas va a apreciar un mariscador que vaya a coger coquinas con la bajamar baja? Esos aromas marineros que vemos en este vino, en Coquinero. Yo me pregunto si estos aromas salinos de bajamar son una sugerencia que te hace el nombre o son reales, ¿no? O sea, estamos ya en un momento de percepción sugerida. Bueno, fijaros que en boca incluso Coquinero, como buen fino que es y como buen fino, sobre todo con una edad de 6 años y medio, casi 7, lo vais a ver casi salino incluso en boca. Es decir, es un vino muy mineral, muy salino, la pura concentración de los minerales que proceden, por supuesto, de la viña, ¿vale? No es que el viento de poniente nos traiga los aromas, que también pueden... Ni que haya coquinas en la viña. Y que haya coquinas en la viña. Yo tengo que decir que este vino me enamoró cuando lo probé la primera vez. Y que siempre que vuelvo al puerto de Santa María lo primero que hago es probarlo, es pedir una copa, porque, entre otras cosas, porque no se encuentra en ningún otro sitio, es como un producto muy local. Muy típico y muy local, ni siquiera en las ciudades vecinas como Jerez de la Frontera o Sanlúcar puedes pedir un coquinero, realmente no lo venden allí, así que cuando he pedido también me he traído alguna cajita a Madrid, pero a mí lo que más me enamora de este vino, aparte de esta expresión salina y de bajamar, es la complejidad que tiene, que viene dada por una crianza mucho más larga que la de la mayoría de los vinos comerciales. Y esto es por lo que se le llamaba hasta hace unos años, tenía la categoría de fino amontillado, que es una categoría que se perdió, que el Consejo Regulador la vetó, ¿no? Sí, con el afán de simplificar un poco los vinos de Jerez. Sabéis que había una variedad enorme, los medium, abocado, oloroso, pero medium. Entonces se simplificó y se dijo, o es fino o es amontillado. Y simplemente tuvimos que elegir y decir, bueno, para ser un amontillado no tiene una crianza todavía oxidativa, por supuesto, y sin embargo, para ser un fino, pues es un fino recio,
que en un principio tenía 17,5 grados y tuvimos que rebajarlo a 17 porque precisamente en esa clasificación los vinos finos se quedaron con la graduación más baja de todos los vinos de Jerez, ¿vale? Actualmente los vinos finos deben tener entre 15 y 17 y este fino lo tenemos a 17 grados. Es un fino al límite, en la frontera de la oxidación y en la frontera del alcohol, ¿no? Perdón. Sí, perdón. No, solo quería decir que también creo que es un fino que ha marcado tendencia, aunque mucha gente no lo conozca, porque ahora hay muchos finos de moda o de nueva forma que están recuperando digamos, la idea de tener el fino 7 años o más en crianza, ¿no? Y con esta graduación alcohólica. Sí. Claro, veis que en boca tiene una estructura muy potente, por esos 2 grados de más que tiene con respecto al resto de los finos. La crianza, por supuesto, le va a dar una nobleza en nariz importante, pero sin embargo no es excesivamente punzante, ¿vale? Debemos comparar un poco con o diferenciar los finos del puerto de Santa María de los finos de Jerez. Los finos de Jerez están criados con levaduras, cepas de levaduras muy potentes en cuanto a la producción de acetaldehído, con lo cual son mucho más punzantes. En el caso de Coquinero, si bien tiene una crianza muy prolongada, su nivel de acetaldehído no sube de 200, ¿vale? Eso también marca un poco el carácter tan seco, ¿no? O de sensación tan seca en la boca. Bueno, exactamente. Permite, porque no hay grasa, ¿no? Exactamente. Nos permite, digamos, apreciar incluso mejor los sabores, no solo del propio vino, sino de la comida que acompaña. Por eso nosotros queremos mantener tanto nuestro fino quinta como fino coquinero con unos niveles de punzante bajos, porque queremos que el vino fino sirva para comer para comer primeros platos y segundos platos con sus arroces, sus pescaditos fritos, sus tortillas de camarones o lo que estáis probando. Veo que están aquí con el cortador de jamón y no lo hemos dicho, pero recomendamos probar el fino coquinero con el lomo de bellota 100% ibérico, ¿no? Gracias. Que, bueno, era una sorpresa, pero la verdad es que es una sorpresa a voces. Este maridaje o armonía, o como queráis llamarle, en este caso se puede llamar maridaje porque es para toda la vida. Este es la unión de dos animales, de los 2 animales totémicos de este país. Es el cerdo y el toro. Realmente no lo digo por ti, lo digo por Osborne en general. O sea, son los 2 tótem de este país. Y Alessio, que es el que lo ha cortado, me gustaría que os contara y sobre todo también que les cuentes el orden en el que conviene tomarlo. ¿Cómo lo has cortado? ¿En cuántas mazos? Bueno, pues buenos días a todos. Soy Álvaro Prieto y en primer lugar la parte que estáis degustando no pertenece a lo que es la pieza del jamón, sino que es un lomo 100% ibérico de bellota, que lo corresponde con el primer vino que estáis probando ahora. Por parte de la segunda, vais a empezar a tomar jamón de la parte de la maza. Es una parte que, si miráis a la pata de jamón, correspondería a la parte más ancha. Y es la parte que tiene más infiltración, una mayor veta y mayor grasa acumulada. Después vais a seguir degustando con unos taquitos de esa misma parte, que pertenecen también a la maza, son unos taquitos,
Lo único que está cortado más gordo. Vais a ver una especie de explosión en la boca. Posteriormente vamos a comenzar a degustar la otra parte, la parte opuesta a la maza, que se llama la babilla. Es una parte que tiene menos infiltración muscular y menos grasa y es algo más sequita, pero vais a comprobar la diferencia y vais a ver que está muy bien estructurada. Luego vamos a pasar a la parte de la punta, que para mí es una de las mejores partes. Es la parte que correspondería a la parte de abajo del jamón y tiene una infiltración de grasa muy buena y allí podéis ver la textura y un sabor muy peculiar. Y luego, por parte, llegamos al jarrete, que es la parte de arriba del todo. Esa parte tiene un poco más de tendón, es más muscular y no tiene casi nada de grasa. Es una parte un poquito más seca, pero es una parte bastante dulce, es una parte muy buena. Y luego ya acabaréis con el queso. Espero que os guste. Querido, te hemos sacado de donde tú querías estar hoy precisamente, que era en el concurso de cortadores de jamón, ¿no? Pero bueno, nos lo hemos traído aquí porque 5J merecía un cortador de lujo. ¿Y tú dónde aprendiste? Bueno, yo empecé a cortar un poco así por mi parte, siendo autodidacta, y poco a poco me fui metiendo en el mundo de lo que es el jamón y el ibérico, hasta llegar a hoy, que llevo ya siendo cortador profesional 6 años. Esto ya no se llama corte, se llama disección. Espero que lo disfrutéis con el mismo cuidado y con el mismo mimo que uno ha hecho el vino y el otro os ha servido el jamón. Adelante. Ana diría que es la conjunción del cerdo, el toro y la coquina, en este caso. Bueno, está bien. Bueno, como se nos escurre el tiempo de las manos, mejor pasemos al otro fino, no sin antes hacer una solicitud al Departamento Comercial de Osborne que por favor traigan esta maravilla de coquinero a Madrid, a los bares de Madrid. Yo no entiendo por qué tenemos que ir solo al puerto de Santa María a beberlo, pero a mí me parece una maravilla. Es un vino para tenerlo en casa siempre, o en el bar. Bueno, el segundo vino que tenemos es otro fino y es una de las sorpresas que ha traído la casa para que probamos vinos que no se comercializan. Y bueno, nos va a contar Marcos de qué se trata. Lo hemos llamado Fino La Honda porque procede... Que te echen más. Fino La Honda procede de Bodega La Honda. Sabéis que Bodegas Osborne tiene diversas naves, ¿vale?, en la zona del centro del puerto de Santa María, cerca de la bajamar, algunas de ellas. Y la más antigua creemos que es la Bodega de La Honda. Se llama La Honda precisamente porque está un poco más honda que las demás. Y al estar un poco más honda, estamos hablando de medio metro, 1 metro, digamos, por debajo del nivel de los edificios de alrededor, ¿vale? Creemos que es la más antigua, ¿vale? Y siempre se ha escuchado en el puerto entre los bebedores de fino que el mejor fino salía de ahí, de la Bodega de La Honda. Es Honda con H, ¿eh? Si no sería la onda de la frecuencia. Bien, entonces suponemos que de esta solera y de otras salían los finos amontillados que se vendían incluso a granel. Hemos visto un anuncio antes del año 17 en La Vanguardia, ¿vale? Pero en un momento dado, allá por comienzo de los años 10, la parte comercial de Barcelona, sobre todo, le comentaba: oye, estos vinos que estáis sacando son demasiado fuertes, demasiado rudos. Demasiado recios, igual, para el sabor de barcelonés de entonces. Exactamente. Y bueno, es una solera que se compone actualmente de 7 criaderas y una solera, pero antiguamente tenía 9 criaderas y la solera. Con lo cual significa que cuando el vino llega a la solera tiene unos 12 años de vejez
bajo velo de flor. Claro, es muy recio. Entonces dijeron, oye, vamos a sacar un fino un poquito más suave, un poquito más joven, un poquito más con el paladar de la época. Y se sacó de la quinta criadera. Y así nació el fino quinta, que es el vino más conocido de Jerez de Osborne, ¿vale? Bueno, hay una pista de dónde viene el nombre de quinta. Pero bueno, este no es, este es el décima, este no es el quinta. Este es la solera de la Este es el décima y tiene muchísimo carácter, ¿no? 12. Fijaros, tiene 16 grados de alcohol. Sin embargo, las soleras se rociaron a 15. ¿Qué pasa? Hay una última fase de la crianza, en la segunda, primera criadera y en la solera, donde la flor es difícil verla ya. Es muy intermitente, el vino está agotado. En cuanto a vitaminas, para el crecimiento de la propia flor está exhausto, ¿no? Entonces, la levadura deja de crecer. Durante casi todo el año, prácticamente, el vino está con crianza oxidativa. Por eso se está amontillando. Estáis viendo en nariz que tiene casi más connotaciones de avellana y de nueces, que son, digamos, prescriptores que se utilizan más para amontillado que para fino, ¿no? El fino tiene recuerdos casi prácticamente de panadería, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que lo probarais en boca, ¿vale? Sobre todo maridándolo con el corte de jamón. Sí, que en este caso es la masa, es el primer corte de masa. El que está en lonchas. Fijaros que además de esa salinidad que evidentemente tiene una gran concentración, ¿vale? Mineral es poco decir y largo es poco decir. Podéis iros a casa y seguiréis con el posgusto. Sí, a mí me parece que tiene una... Es muy seco, es más punzante incluso que el coquinero. Sí, es un poquito más punzante. Y tiene una parte que recuerda a la vegetación que hay en los médanos, como la salicornia, Efectivamente. La huerta de mar o las verduras de costa, ¿no? Es muy, muy salado. Y fijaros que un vino fino, como es este ya muy viejo, se puede decir que tiene o ha tenido una crianza sobre lías o bajo lías, muy prolongada. Entonces, además de esa mineralidad en boca, podemos notar algo de volumen, ¿vale? La parte del paladar incluso nos dice, es algo graso, lo cual es un poco extraño en un fino, pero es que tiene una cantidad de crianzas sobre lías. La levadura, ya sabéis, la levadura de flores es exactamente prima hermana de la levadura de fermentación, con lo cual lo podemos llamar lías de flor, y nos va a dar un carácter un poquillo graso incluso en boca, ¿vale? ¿Cómo lo ves con el jamón? Pues a mí me parece otro vino que me gustaría que la casa se dignara a presentarnos, comercialmente digo, porque pensar que no vamos a volver a probarlo me provoca una pena inmensa. Sobre todo con la masa, va muy bien porque contrasta mucho el carácter salino y tan agudo del vino con el entreverado con el entreverado y la untuosidad del jamón. Bueno, ¿queréis que pasemos ya a los amontillados? Bueno, amontillado la honda sería el tercer vino. Evidentemente, este amontillado se encuentra en la misma nave que está fino honda, en la misma bodega, y la familia, no sabemos exactamente cuándo, pero probablemente en el siglo XIX, mediados, decide crear una solera de amontillado a partir del fino la honda, ¿vale? Sabéis que el amontillado se fortifica el fino hasta 19 grados, y ahora sí se deja, digamos, envejecer durante otro periodo oxidativamente. Aquí ya el oxígeno va a participar prácticamente en la mayoría de la vida del vino, en este caso. Esta decisión de crear una solera de amontillado
de la Honda es por la popularidad o por la fama que tenía la Honda en ese Claro, momento, ¿no? allá donde salen buenos finos, salen buenos amontillados, eso es evidente. Entonces, pues probablemente los bebedores de fino del puerto presionarían para decir, oye, vamos a sacar un amontillado de esta gran solera de fino, y bueno, nos ha permanecido, digamos, hasta la actualidad. Hemos utilizado, por supuesto, esas soleras para hacer determinados blendings, ¿no? Actualmente tiene unos 20 años de vejez promediada, cual ya empieza a ser un vino filando, digamos, a la categoría de vino viejo, de Jerez. También, por supuesto, que es un vino que no se comercializa. No se comercializa. Ahora mismo Nunca llegó, no se tiene constancia de que ya se haya embotellado nunca, ¿no? Pues yo no sé si ha servido para, por supuesto, vender vino, en este caso amontillados, con el nombre de amontillado. Y también habrá servido también para que los miembros del Consejo de Dirección de Osborne se pegan sus tardes de placer por supuesto. Todas estas soleras... en el bar de los consejeros, ¿no? Todas estas soleras sí están degustadas bueno, en nuestro es un vino de consumo, vamos, privado, digamos. Más familiar. Sí, hablando del bar. Pero bueno, ya es hora de democratizarlo y de que llegue a todo el mundo esto. Es una maravilla, ¿eh? Aquí sí que las notas de frutos secos son mucho más claras. Fijaros que en boca incluso es más dulce que fino la Honda. De dulzor no tiene prácticamente nada, por no decir nada. Tiene, por supuesto, menos de 2 gramos por litro de azúcar, ¿vale? Ni siquiera el azúcar residual de la fermentación allá hace 20 años. Pero los amontillados sí tienen un poquito de glicerina, ¿vale? En este caso, fino coquinero, glicerina 0, fino Honda, por supuesto, glicerina 0, por eso podemos decir que son los vinos más secos del mundo, los finos. Pero los amontillados se rocían con vinos finos de unos 4 años de vejez, con lo cual, con 4 años de vejez todavía hay 1 gramo de glicerina, pero yo creo que en boca lo que nos da ese pequeño punta de dulzor es la mayor graduación alcohólica que tienes. Es que el alcohol, sobre todo en punta, es un poco dulce y puede equilibrar la cantidad, la carga polifenólica que tiene. ¿De dónde vienen los polifenoles del amontillado? De la madera, ¿no? De la madera. Sí. A mí lo que me resulta paradójico es que siendo un vino más alcohólico, resulta casi más suave que el fino, en este caso la Honda, ¿no? Es como si el alcohol contribuyera a redondear o a suavizar el conjunto. Efectivamente, ¿no? fijaros que en boca incluso se puede decir que es tánico, ¿no? Que para un vino blanco suena como un poco difícil de comprender, pero 20 años en madera de roble americano, viejo, no le vamos a extraer, por supuesto, esos aromas a roble, vainilla, ni mucho menos, pero en boca sí vamos a ver que tiene incluso tanicidad, ¿vale? Tanicidad como un vino tinto. Quizá no tanto. Bueno, la sugerencia es probarlo con la masa que está cortada en taquitos, que por el corte distinto es completamente diferente la sensación de textura en la boca, ¿no? Y bueno, ya entre el salado del jamón y esta complejidad y esta suavidad alcohólica del amontillado, es una experiencia fabulosa, ¿no? Las dos cosas. Claro, hay un problema con muchos platos, en el caso del jamón, por supuesto, y es cómo mantenemos un vino blanco a la misma altura de estructura en boca y de salinidad que una tapa de jamón o bien de cualquier pescado con esa explosividad de aromas, ¿no? El amontillado juega muy bien con pescados crudos incluso, ¿vale? Y con pescados azules, ¿no?
con pescados azules, porque lo aguanta todo. Sí, sí, sí. Lo Con una aguanta ventresca de atún, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de ahora, después de probar estas dos maravillas inéditas y el de coquinero, este clásico de Osborne, tampoco conocido en el resto de España, vamos a adentrarnos en la parte de vinos más antiguos, que ya son las viejas soleras. Vamos a empezar por otro amontillado, que es el amontillado AOS. Digamos que estos últimos 4 vinos forman parte de esta colección tan especial a la que me refería antes de vinos de Osborne, que se completó con la adquisición de las 4 soleras de Domecq, y que tiene por un lado los vinos Rare, que son los tradicionales de Osborne desde el principio del siglo XX, y los de Domecq, que son del siglo anterior. Sí, sí, sí. Y bueno, en conjunto son, digamos que la bodega comercializa unas 15.000 botellas de todos estos vinos al año, hace sacas muy precisas, muy pequeñas, que a veces llegan a las 300, 500 botellas o así, ¿no? Sí, lo normal es hacer 2 o 3 sacas al año de cada uno de ellos, de no más de 200, 300, 400 botellas. Cada uno de ellos tiene su... Sí. Y que aquí yo creo que se resume la historia de Jerez y de Sanlúcar, porque bueno, los de Domecq son soleras que nacieron en Jerez de la Frontera, ¿no? Aunque ahora vivan en el puerto. Bueno, exacto. Yo un poco siempre hablo de que bueno, la familia Osborne ha querido rescatar muchas marcas que al final, bueno, Domecq cayó en manos de multinacional, etcétera, etcétera. Mantuvieron, por supuesto, las soleras, pero una empresa familiar como Osborne, bueno, pues ha querido rescatar incluso vinos que se hacían en Jerez y que, bueno, para que se siga prestando atención a estos vinos, se trajeron al puerto con sus botas, con sus existencias, por supuesto. Y claro, con porque el valor aquí no es solo la marca, el valor es la memoria del sabor y del aroma que viene dentro de la bota. O sea, la bota esa es la que esconde todo el carácter del vino, que luego se va rociando con otros vinos nuevos y tal, pero vamos, está ahí efectivamente, el ADN del vino está en la madera, ¿no? Bueno, estamos viendo AOS. Sí. Solera AOS. ¿Cuentas un poco la historia? Bueno, AOS es una solera de 1903 que se creó para celebrar el nacimiento del conde Tomás Osborne, ¿no? AOS es Antonio Osborne Solera. Y que la condición era que no se podía abrir la solera hasta la mayoría de edad. Hasta que llegara a la mayoría de edad, que entonces eran los 21 años. Con lo cual se pudo probar este vino recién en el año 24, ¿no? 1924. Efectivamente. Ya con unos 23 años tenía el producto. Y bueno, ¿qué nos cuentas de qué diferencias existen entre un amontillado y otro? Bueno, eso es difícil, pero vamos, prácticamente la evolución normal del vino, es como si estuviéramos haciendo una cata vertical, sería coquinero a fino honda, de fino honda a amontillado honda, y 5 años más tarde, amontillado AOS, ¿vale? Es decir, mayor concentración, mayor graduación alcohólica. Sabéis que el alcohol, paradójicamente, se evapora, pero se va concentrando, porque hay mayor cantidad de agua que se evapora que de alcohol, ¿no? Entonces tiene una mayor graduación alcohólica, tiene 22 grados. Este está en el límite por arriba de lo que es un vino. Ya. Un vino por encima de 22 grados ya no es vino, entra en una categoría que no existe, ¿vale? Pero fijaros cómo el alcohol no es ardiente, ni en nariz, No, ni en boca. pero ¿cuál es la edad media de este vino? La edad promedio, digamos. Bueno, la edad promedio son más de 25 años. Queremos decir que también no tiene la categoría Bosch que debería tener, según el reglamento de Jerez, porque en su día
Osborne no consideró necesario incluir los vinos raros en estas categorías. Digamos cuando la categorización es posterior, muy posterior Sí. a la creación de una marca, bueno, pues en este caso la familia consideró que no era necesario categorizarlo como Bols, que era un vino bien conocido entre los expertos, por supuesto, es un vino de tirada muy corta, y que bueno, no era necesario la categorización, por supuesto, si la empresa decidiera o la familia decidiera categorizarlo, no habría ningún problema. Esto también debe triunfar en el afterwork del bar de los consejeros, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando los prueban los consejeros y de repente un señor muy mayor del consejo decide que el vino no es como él lo recordaba, tal, te llaman, te echan la bronca o qué? Claro, ese es el momento más... No, son muy entendidos en vino, todos ellos, ¿vale? Las consejeras y los consejeros, porque tenemos actualmente casi paridad. Y cada uno de ellos, bien por tradición familiar o bien porque le gusta una marca en concreto, ¿no? Por ejemplo, Tomás Osborne, que es el actual presidente de honor. Tomás Osborne, que es el actual presidente de honor, el pasado presidente del Consejo de Administración, era de Coquinero. En cuanto a mí me dieron un poco la responsabilidad de cuidar estos vinos, porque no de crearlos, sino de cuidarlos para que se mantengan, lo primero que me dijo fue: no me toques el Coquinero, ¿vale? Bueno, pues cada uno de los consejeros, pues hay alguno que le gusta el BC200, otro la OS, otro... Y como el vino no sea exactamente como ellos esperan o como recuerdan, porque claro, hay muchas veces que estos vinos y no se acuerdan, pues hace tanto tiempo que probé el vino y no me sabe exactamente igual, pues ya nos ponemos a temblar. Pero bueno. Problema. Hay gente que no hay que tocar a las coquinas. Bueno, pues ya veis, esto es una maravilla, es mucho más delicado, es más delicado que el amontillado, la onda. Yo lo encuentro menos pulsante, o sea, menos cerca del fino y más cerca de otra cosa, que no sé cómo sería. Es más sedoso. Sí, más ¿no? fino, quizás, se podría decir que incluso más fino. Fijaros que los vinos... Pero no ya... por el carácter del fino, por finura, ¿no? Sí, los vinos conforme van envejeciendo, al final van confluyendo, ya veréis ahora, vamos a catar un palo cortado, vamos a catar un oloroso de más o menos esa vejez. Es difícil ya distinguir el uno del otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque los vinos van confluyendo al final, van cargándose de connotaciones sherry, y se van asemejando más unos a otros, cada uno con su carácter, pero el tiempo, digamos, que los va incluso haciéndose cada vez más parecidos, ¿no? Entonces ya hablar de amontillado o hablar de palo cortado o hablar de oloroso de 30 años, vale, pero os puedo asegurar que es muy difícil de distinguir un amontillado muy viejo de un palo cortado muy viejo o de un... Pero yo sí noto mucha diferencia con respecto al amontillado anterior, Sí, es otro mundo, es otro mundo. He apuntado que se hacen 3 sacas anuales de este vino, de 250 botellas aproximadamente cada una, y son botellas de 50 centilitros, que están cambiando la imagen, no sé si la tenemos aquí, la imagen de los... Luego la vemos. Vale, hay una nueva imagen con este formato. Este no es este es el capuchino. Bueno, pues pasamos al capuchino ya. Bueno, sí, simplemente decir que para que nuestro amigo del jamón, de 5J, nos ha cortado babilla o contramasa para este vino, que lo tenéis aquí a continuación de los tacos. Bueno, vamos al capuchino. Vamos al capuchino. El capuchino tiene rollo la marca, ¿eh? Tiene mucho rollo. Da muchas vueltas.
porque lo de capuchino viene por los monjes capuchinos, ¿no? Que tienen su iglesia y su convento en una zona donde había muchas bodegas, ¿no? Y ellos producían vino también. Siempre en los conventos se ha producido las mejores cervezas, los mejores vinos, productos de muchísima categoría. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando se clarificaban los vinos de Jerez con clara de huevo, la yema que sobraba se llevaban a los conventos y allí se crearon la mejor pastelería, digamos, a partir de las yemas, ¿no? Bueno, en este caso, esta solera fue fundada en 1790. Fijaros. Estamos hablando del vino de la solera más antigua que hay en la colección de Oborne, ¿eh? Lo que estáis probando en boca son partes proporcionales de todas las vendimias, desde esta última del 17 al 1790. ¿Vale? Se podría calcular matemáticamente las partes proporcionales de cada vendimia, porque el sistema de criaderas y soleras es un sistema de mezcla, de los vinos jóvenes con los vinos viejos, ¿vale? Entonces, podemos decir que estamos probando el sabor de un palo cortado, en este caso un palo cortado de Jerez, pues de 250 años, casi, ¿no? 230 años, ¿no? Esto, de todas maneras, no siempre estuvo bajo el control y el cuidado de Oborne. Las primeras etiquetas que conocemos de palo cortado capuchinos son de la bodega de Agustín Blázquez, que ya no existen, que eran vecinos de los capuchinos. Sí. Luego fue a manos de Domecq y luego, a partir del 2008, es propiedad de Oborne. Y yo creo que aquí tenemos el caso de un palo cortado. Ahora que el palo cortado es un tema de debate, porque hay mucha discusión sobre realmente a lo que debe saber y a lo que debe haber un palo cortado. Yo diría que este es un ejemplo que no tiene mucha discusión y muchos detractores, ¿no? Porque es un palo cortado muy de libro, vamos, ¿no? Aquí me mira algún sommelier a ver qué estoy diciendo, pero espero que comparta la opinión. Bueno, es un vino que es muy difícil de mantener. Ya os he comentado que los enólogos de la bodega somos mantenedores, digamos, del sabor de cada marca. Pero es difícil de rociar con vino joven que pueda mantener esa línea de palo cortado, ¿no? Esas características lácteas intermedias un poco entre la finura de un amontillado y el grosor de un oloroso, ¿vale? Que esa es la definición que tiene. Pero es difícil saber cuándo un fino está, digamos, evolucionando hacia palo cortado, ¿eh? De hecho, hay años que nosotros no podemos rociar estas soleras y tenemos que esperar, pues a lo mejor... Porque si lo rocías con fino se pervierte el carácter, ¿no? Claro, si lo rocías con fino, al final se iría aproximando a un amontillado, sí. Pero estarías perdiendo el... Yo tengo aquí un número que no sé si es cierto, pero que es más o menos una bota de cada 1000 de fino, se selecciona como palo cortado. Hay algunos años... En otras casas seguramente mucho más. Sí, bueno, la definición de palo cortado la hace prácticamente el enólogo, ¿no? Y dice, sí, bueno, pues esto es un palo cortado, yo creo. Si estás deseando que te aparezca palo cortado, ¿lo ves? Aparece. Pero lo normal en nuestro caso no necesitamos, de hecho, nada más que 500, 600, 1000 litros al año, ¿vale? Entonces, bueno, si buscamos en la solera, en los controles, en las catas que nosotros realizamos cada 3 meses de todas las botas de fino, pues en un momento dado pues aparece una bota, puedes tener una mayor o menor vejez, pero unas connotaciones más lácteas, más raras. El velo parece ser que se ha adormecido, se ha dejado
colonizar por un tipo de bacterias lácteas, no lo sabemos, no lo sabemos. Se han hecho numerosos estudios y esa aparición de una de cada 1000 o 2000 botas, que es estadístico, ya digo, que puede haber un año donde aparezca una y otro año donde aparezcan 3, o 3 años donde no aparezca ninguna bota. Y ahí empiezas a ver palo cortado hasta debajo de la cama, ¿no? Hombre, ya te pones nervioso. No, pero en nuestro caso, por supuesto, no se rocía hasta que no aparezca el perfil de un vino joven que creemos que puede evolucionar hacia. ¿Por qué lo estamos maridando? Lo estamos maridando con el jarrete, que es el penúltimo corte de jamón que tenemos aquí. Y bueno, yo creo que tiene ese perfil clásico del palo cortado, que tiene aroma doloroso y sensación al revés. Yo diría que al revés. Yo diría que más sensaciones de amontillado más sensaciones de amontillado en nariz y doloroso en la boca. Y en boca pues sorprende con su mayor estructura, con su mayor gordura. ¿Vale? Allí teníamos una pregunta. No, pero las preguntas van después, ¿eh? No escuches preguntas ahora. Que vamos con un poco justos de tiempo y así vamos a pasar al siguiente vino, que es otro de la colección que llegó a Borne en el 2008, de manos de Domecq, que es el Sibarita, que es justamente un oloroso. Y que por suerte tengo más, porque el otro me dieron muy poquito, ¿eh? Ya me quejaré a la organización. No será que te lo bebes, Federico. Bueno, el Sibarita es una solera creada 2 años después que la de Cappuccino, o sea, en 1790, y cuenta la leyenda que era una solera original de Osborne, que luego fue para Jerez y luego volvió. En un momento dado fue de Osborne. Sería un Sibarita de ida y vuelta. Exactamente. Fue para Jerez y volvió de Jerez al puerto de Santa María. Son botas extraordinariamente viejas, pero veis que aquí ya en este vino es donde ya las notas de roble viejo se aprecian con más claridad, ¿vale? Incluso más que anterior. Sin embargo, a mí me salen unas notas como de fruta confitada, de fruta no confitada, de fruta glaseada, ¿no? De esta... Exactamente. Sí, sí, sí. Hombre, poco a poco el oloroso llega notas afrutadas. Para mí es el que tiene más sensaciones de fruta que de todos los vinos, siendo un vino muy viejo, ¿eh? Porque este es un Bors, ¿no? Este es un Bors. Tanto el Cappuccino como el Sibarita sí que tienen categoría Bors, de son más de 30 años. Sí. Incluso se pueden ver notas a caramelo tostado, ¿eh? Luego es muy seco, parece que va a ser dulce, las sensaciones aromáticas te llevan hacia el mundo dulce, pero piel de naranja. cuando la boca es completamente seco. Fijaros cómo se piel de naranja, es verdad. Comencé a comentar antes que el alcohol con el tiempo se va escondiendo, tanto en brandy por supuesto, pero en estos vinos una graduación, en este caso son 20, pero esa graduación no nos es ardiente, el alcohol está totalmente acomplejado con otra sustancia, está evolucionado, está muy redondo, no es ardiente. Cuando tragáis el vino os invito a que no lo escupáis. Perdón, Marcos, pero acabo de darme cuenta que he tenido el tema de las armonías una discordancia, o sea, una falta de armonía, porque el jamón para el Cappuccino era la punta. Y para recomendarlo, para el Sibarita es el jarrete, que este sí es el último trozo. Perdón. A mí me parece que es más persistente todavía que el Cappuccino, más largo. Ya es difícil de saber, porque ya aquí lo de largo o corto, el vino es permanente, ¿no? Sí. Más que largo. Bueno, en cualquier caso estamos ante una joya que tiene la memoria de un vino que empezó a hacerse en el año 1792,
que yo creo que arrastra mucha historia y mucho carácter. Muchos de los olorosos de Jerez actuales se referencian en el Sibarita. Sibarita siempre ha sido un oloroso de libro de texto. De hecho, uno de sus enólogos fue Luis Pérez Rodríguez, se acaba de jubilar hace poco, y él lo consideraba, de Bodegas Domecq, y él lo consideraba el oloroso clave, referencia. Vale, ¿no? Pues señores, que lo disfruten. Vamos a pasar al último vino, sobre todo por si luego quieren hacer preguntas, para no quedarnos cortos de tiempo. La verdad es que en este Sibarita nos podríamos entretener durante horas. De hecho, yo ayer por la tarde me quedé durante toda la tarde con una copa o dos, no me acuerdo ya, de este vino. Bueno, el último vino, volvemos a la colección original de vinos viejos de Osborne, que son los Raez, y en este caso es el Pedro Jiménez, es la solera de Pedro Jiménez, que es una solera del año 1905, Pedro Jiménez viejo, que se hacen las sacas de un tonel único, ¿no? Sí, ¿Eso qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La solera puede estar compuesta por 1, 2, 3 o la bota que quieres. En este caso, todo lo que se embotella se hace de saca de un solo tonel, ¿vale? Que por supuesto luego tiene sus floreras por detrás, ¿no? Pero en este caso es un solo tonel que lo tenemos, por supuesto, como un... Muy mimado. Hace unos años lo tuvimos que reparar porque evidentemente pues puede tener posiblemente más de, no sé, otros 40 años antes de la fundación de la solera, pues puede tener el tonel. Entonces, digamos como... O sea que puede tener 250 años también el tonel. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero sí tenemos la seguridad de que dentro de la madera se ha caramelizado, se puede decir, con el azúcar de Pedro Jiménez. ¿Y eso no le ayuda a conservarla o le daña? Pues probablemente la conserve, sí, señor. Ahí aparece en la foto una pequeña, costra que hay por fuera, lo cual, digamos, es un poco evidencia de que hay quien picotea, quien mete la venencia por ahí más de la cuenta. Pero bueno, la parte interior de la madera está, digamos, acristalada con una capa de caramelo, y es un caramelo amargo. Yo lo he probado. Sí, ha sacado ahí un trocito de... Sí. Es muy amargo. Y se supone que por dentro también habrá una capa de caramelo cristalizado. Exactamente, ¿no? Esa capa de caramelo cristalizado con la propia madera. Nosotros decimos que es madera caramelizada, ¿vale? Creemos que le da toda su complejidad o parte de su complejidad. ¿Y qué significa esto? SSS. No lo sabemos. Bien. Es un término inglés casi seguro. Cuando se embarcaban los vinos para Inglaterra o para las como colonias. soberbios sherry Super Sibarita. No lo sabemos, ¿verdad? Es un término que aparece en otro vino. Por cierto, que la foto de la soleada de la sola es muy bonita también. Bueno, como que lo maridamos Pues esto con jamón no, jamás. Esto con yo creo que los Pedro Jiménez hay gente que le gusta tomarlos con postres. A mí me parece que funciona muy bien con quesos, porque con quesos curados de oveja o con un queso azul como el que os han puesto. Enológicamente es difícil mantener en un vino con casi 500 gramos por litro de azúcar, es decir, la mitad de lo que tenéis en la copa es azúcar, muy vieja, muy caramelizada, casi tostada. Eso no engorda, ¿no? El azúcar vieja, ¿no? Es azúcar natural y procedente de la uva. Hablábamos también de un tono cobrizo verdoso que tiene, sí. Y me decías que
esos tonos aparecen en los PX a partir de los 25 años, ¿no? Sí, ese tono de cobre oxidado, de ese verdor que deja en el vidrio, es síntoma de un vino de más de 25 años, ¿vale? Es muy difícil de ver ese tono verde en la copa, pero estaba comentando antes que es difícil enológicamente mantener la vinosidad, la acidez en un vino tan dulce, ¿vale? En este caso tiene 4,5 gramos por litro de acidez total, de acidez tartárica. Los mejores dulces, las mejores frutas son las que tienen una buena acidez. Estamos hablando de la precisión en boca que puede tener una piña, mucha acidez y mucho dulzor, ¿no? O una naranja. ¿La acidez se potencia con el paso del año o se reduce? Se concentra un poco, pero en este caso con tanto azúcar, digamos que se concentra menos que en otros vinos. A mí lo que me gusta en los Pedro Jiménez viejos es cuando aparecen ya las sensaciones iodadas, ¿no? Que es lo que le da más complejidad y le quita un poco esa cosa empalagosa, ¿no? Efectivamente. Eso, en este caso vamos a ver, aparte de los tonos caramelo, pasas, por supuesto, etcétera, etcétera, pero queremos apreciar ahí tostados, café, torrefacto, todo eso solo se consigue con el tiempo, ¿vale? Estamos estudiando, siempre que podemos, las reacciones, la evolución que sufre esa complejidad durante el tiempo, y parece que la famosa reacción de Maillard, que es la que tiene lugar con la glicosilación proteica, se acelera durante el quemado, digamos, o el flambeado de un caramelo. Pues una cosa parecida tiene lugar con el tiempo. A partir de los 25, 30 años parece que se ha cocinado el caramelo, parece que lo hemos puesto en la sartén y le hemos dado unas vueltas. Nos aparecen unos tonos tostados. Como las personas, ¿no? Que nos brillamos con el tiempo. Nos vamos quemando de a poco. Nos vamos quemando. Bueno, esto es una maravilla. La parte, cómo funciona con el queso, también es mágico, ¿no? El dulce intenso y el salado intenso. Yo creo que nos quedan unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Marcos aquí, sobre todo, siempre y cuando nos pregunten precios, porque los ignoramos. Pero bueno, podemos dejar el contacto aquí a la parte comercial de Osborne, que además dentro de poco os presentará también la nueva imagen de la colección de los vinos viejos. Ahí la tenéis. Tenemos aquí una pregunta. Es para Marcos. Ya he visto y he oído el mismo que ponéis al hacer los palos cortados. Pero tú sabes ahora mismo que se están haciendo, digamos, palos cortados de encargo, se están fabricando palos cortados. ¿Qué opinas de esa situación que está invadiendo el mercado? Bueno, deberían opinar los comerciales, en este caso, la parte comercial, ¿vale? El palo cortado, por supuesto, si se demanda, va a aparecer palo cortado en las bodegas. Nosotros no tenemos un palo cortado joven, estándar o ni siquiera premium, solo tenemos palo cortado super premium, ¿vale? Entonces no necesitamos buscar palo cortado donde no lo hay, ¿vale? Como ya te digo, la definición de palo cortado, incluso en el pliego de condiciones del Consejo Regulador, es muy sencilla. Es un vino que que tiene la nariz de amontillado y la boca de oloroso. Y prácticamente no dice nada más, ¿vale? Con lo cual es el enólogo, es el bodeguero el que va a decir: este es mi palo cortado. Si quieres ofrecer un palo cortado inventado, bueno, adelante. O sea, yo hago de traductor, lo admite pero no le gusta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, compañero Luis Vida.
No, espérate que te llevan el micrófono. Sí, que antes con este Pedro Ximénez maravilloso estabais hablando de acidez tartárica, pero a mí me gustaría saber la acidez acética, porque a mí es la que me gusta en los viejos Pedro Ximénez. Bueno, todos los vinos que hemos catado a partir de amontillado tienen más de 0,7. Por supuesto no es una acidez volátil que se aprecie, porque está difuminada y está acomplejada con otras moléculas, no es ácido acético, ¿vale? Entonces, pero en torno entre 0,7 y 1 gramo. Ok, muchas gracias. Aquí pones acidez total 4.5 más 0.7. Sí, pero esa es la acidez total. Él me ha preguntado por la acidez volátil. La acidez total se nota en boca, por supuesto. Lo que comentaba de Pedro Ximénez, que es muy difícil mantener esa acidez vínica en un Pedro Ximénez, ¿vale? Y en este caso nos da una sensación muy elegante el hecho de tener ese último sabor, sea el amargor y el ácido del... ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, gracias por la exposición que habéis hecho y bueno, yo quiero comentar también que si el cambio climático afecta algo más en lo que es estos vinos, sabemos que la mayoría, casi el 70% es la mano del hombre, ¿no? Realmente, pero también si influye algo en el cambio climático en el marco de los vinos de Jerez. En el término de crianza, preguntas, no lo que es el viñedo. Pues bueno, ahí puedo decir que afecta más a la parte de Jerez que a la parte del puerto. La climatología del puerto de nuestras bodegas sobre todo están a 100, 200 metros del Guadalete y del Atlántico, ¿no? Entonces, esos veranos más largos no se notan tanto en el puerto. De hecho, todos los jerezanos veranean en el puerto. Lo único es que efectivamente la vendimia se está adelantando en los últimos 10 años, se ha adelantado más de dos y 3 semanas con respecto a la fecha oficial que había en los tiempos, que es el 9 de septiembre, Día de la Patrona del puerto. Actualmente ya el 20 de agosto por ahí ya podemos estar recogiendo uva. Eso no afecta, digamos, al vino final. No, pero ¿no notáis que maduren antes los vinos o que la evaporación sea superior? No, en nuestro caso no. En nuestro caso no. En nuestro caso la levadura de flor está... O que la levadura de flor no esté tanto tiempo, ¿no? Hombre, por eso mantenemos estas bodegas tan antiguas. Son bodegas con una arquitectura, un grosor de muro, una profundidad con su albero, para que mantenga esas condiciones de humedad y de frescor durante el verano. Entonces, en nuestro caso, todavía no hemos notado que la flor cambie su ritmo, su ciclo, con respecto a los tiempos clásicos. Ya estamos hablando de hace bastante tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, nos despedimos, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros y espero que habéis aprovechado el lujo de haber podido probar estos vinos que nos han traído hasta aquí.